Capítulo 25. El enemigo que viene del norte. El año cuarto del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá, el Señor dirigió a Jeremías un mensaje acerca de todo el pueblo de Judá. Ese era el primer año del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Dijo: Desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, en Judá, hasta ahora, es decir, desde hace 23 años, el Señor se ha dirigido a mí y yo les he hablado a ustedes una y otra vez, pero ustedes no me han hecho caso. Y a pesar de que una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos los profetas, ustedes no han hecho caso, ni han querido prestar ninguna atención y obedecer. Ellos les han dicho: dejen su mala conducta y sus malas acciones, así podrán vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. No sigan a otros dioses, no les den culto ni los adoren. No irriten al Señor adorando dioses hechos por ustedes mismos, y Él no les enviará ningún mal. Y ahora el Señor dice: ustedes no han querido hacerme caso. Me irritan adorando dioses hechos por ustedes mismos, y esto será para su propio mal. Por eso dice el Señor Todopoderoso: ya que ustedes no han hecho caso a mis advertencias, voy a llamar a todos los pueblos del norte y a mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que vengan y ataquen a este país, a todos sus habitantes y a todas las naciones vecinas. Los voy a destruir completamente. Los convertiré para siempre en ruinas, en algo que cause terror y espanto. Voy a hacer que entre ellos no vuelvan a oírse cantos de fiesta y alegría, ni cantos de bodas, ni el sonido de las piedras de moler, ni que vuelva a verse la luz de las lámparas. Todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia. Y cuando se completen los 70 años, pediré cuentas de sus pecados al rey de Babilonia y a su nación, el país de los caldeos, y lo destruiré para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Haré caer sobre ese país todo lo que he anunciado y está escrito en este libro, todo lo que Jeremías ha dicho en mi nombre contra todas las naciones. Grandes naciones y reyes poderosos los someterán también a ellos. Así les daré el pago que merecen sus acciones. Castigo de las naciones. El Señor, el Dios de Israel, me dijo: mira esta copa llena del vino de mi ira. Tómala y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando beban de ella, comenzarán a vomitar y se pondrán como locos a causa de la guerra que les voy a enviar. Yo tomé la copa de la mano del Señor y se la di a beber a todas las naciones a las que el Señor me envió. Se la di a beber a Jerusalén y a las ciudades de Judá, junto con sus reyes y jefes, para destruirlas y dejarlas convertidas en ruinas, en algo que causara terror y espanto, en el ejemplo de maldición que aún hoy siguen siendo. Igualmente se la di a beber al faraón, rey de Egipto, y a sus funcionarios y jefes, y a todo su pueblo, y a la gente de diversas razas que hay allí, a todos los reyes del país de Uz y de la región de los filisteos, Ascalón, Gaza, Ecrón, y lo que queda de Asdod, a Edom, Moab y Amón, a todos los reyes de Tiro y de Sidón, a todos los reyes de los países del mar Mediterráneo, a las tribus de Dedán, Tema y Bus, y a los pueblos que se afeitan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de las diversas razas que viven en el desierto, a todos los reyes de Simri, Elam y Media, a todos los reyes del norte, cercanos o lejos uno del otro, es decir, a todos los reinos de la tierra. Por último, beberá el rey de Babilonia. Luego me dijo el Señor:
Diles que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les ordeno que beban hasta que se emborrachen y vomiten, y caigan al suelo para no levantarse, por causa de la guerra que les voy a enviar. Y si no quieren recibir de ti la copa y beberla, diles: el Señor Todopoderoso dice: tendrán que beberla de todos modos, pues comenzaré a enviar mis castigos sobre la ciudad que me está consagrada. ¿Y creen ustedes que van a quedar sin castigo? Pues no se quedarán sin él, porque voy a enviar la guerra a todos los habitantes de la tierra. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Tú, Jeremías, anúnciales en mi nombre todas esas cosas. Diles: el Señor lanza su voz de trueno desde lo alto, desde el santo lugar donde vive, pues contra su rebaño grita como los que pisan las uvas, contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor va a entablar un proceso contra las naciones. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. El Señor Todopoderoso dice: la calamidad va a llegar a una nación tras otra. Una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra. Los que el Señor haga morir ese día quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie llorará por ellos, nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos. Quedarán tendidos en el suelo como estiércol. Griten, pastores, griten de dolor. Ustedes que guían el rebaño, revuélquense en el suelo, pues ha llegado el momento de la matanza, y a ustedes los matarán como a carneros gordos. Los pastores no podrán huir, los que guían el rebaño no podrán escapar. Los pastores gritan, gritan de dolor los que guían el rebaño, porque el Señor ha destruido sus pastos. El Señor se enojó y destruyó sus hermosos campos. Salió como un león de su guarida, y el país de ellos quedó convertido en ruinas, pues se encendió la ira del Señor y envió una guerra terrible. Capítulo 26. Jeremías amenazado de muerte. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir. Quizá te hagan caso y dejen su mala conducta, y yo decida no castigarlos por sus malas acciones como había pensado. Diles que yo, el Señor, digo: si no me hacen caso, ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con el de Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo. Y cuando él terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron: vas a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes? Y todo el pueblo se agolpó en el templo, alrededor de Jeremías. Los jefes de Judá, al oír lo que pasaba, fueron del palacio del rey al templo, y allí en la puerta nueva se sentaron. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha hablado contra esta ciudad. Ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Jeremías se dirigió a los jefes y al pueblo y les dijo: el Señor fue quien me envió a hablar en su nombre y a decir contra este templo y esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Mejoren su conducta y sus acciones. Obedezcan al Señor su Dios, y Él no les enviará las calamidades que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca. Pero, eso sí, sepan bien, si me matan, ustedes y los habitantes de esta ciudad serán culpables de matar a un inocente,
porque en verdad fue el Señor quien me envió a anunciarles claramente todas esas cosas. Entonces los jefes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: no hay motivo para condenar a muerte a este hombre. Nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos ancianos se levantaron y dijeron al pueblo que estaba allí reunido: en tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moresé habló en nombre del Señor a todo el pueblo de Judá, diciéndole: el Señor Todopoderoso dice: Sión quedará convertida en un campo arado, Jerusalén quedará hecha un montón de ruinas, y la colina del templo se llenará de maleza. ¿Acaso el rey Ezequías y todo el pueblo de Judá mataron a Miqueas? Todo lo contrario, el rey sintió temor del Señor y le pidió que tuviera compasión de ellos. Entonces el Señor no envió contra ellos la calamidad que les había anunciado. ¿Y vamos nosotros a cargar con la responsabilidad de un crimen tan grande? También el profeta Urías, hijo de Semaías, de la ciudad de Kiriat Jearim, habló en el nombre del Señor contra esta ciudad y contra el país, del mismo modo que Jeremías. El rey Joacim, sus funcionarios y sus jefes oyeron lo que él dijo, y el rey quiso hacerlo matar. Pero cuando Urías se enteró, tuvo miedo y huyó a Egipto. El rey Joacim envió a Egipto a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres, los cuales trajeron de Egipto a Urías y lo entregaron al rey Joacim, quien mandó que lo mataran y que echaran su cadáver a la fosa común. Ahicam, hijo de Safán, habló en favor de Jeremías, y esto hizo que no lo entregaran al pueblo para que lo mataran. Capítulo 27. Acción simbólica. El yugo. El año cuarto del reinado de Sedequías, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: hazte unas correas y un yugo, y póntelo todo al cuello. Luego manda un recado a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, por medio de los mensajeros que han venido a Jerusalén a visitar al rey Sedequías. Ordénales decir a sus soberanos que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: con gran despliegue de poder hice el mundo y los hombres y animales que hay en él, y puedo dárselo a quien yo quiera. Pues bien, yo he puesto todas estas tierras bajo el poder de mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta a los animales salvajes los he puesto bajo su dominio. Todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y a su nieto, hasta que a su país le llegue el momento de estar también sometido a grandes naciones y reyes poderosos. Y si algunas naciones o reyes no se someten al yugo de Nabucodonosor, yo los castigaré con guerra, hambre y peste, hasta que todos queden bajo su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, no hagan ustedes caso a esos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro y que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia. Eso que les dicen es mentira, y lo único que van a conseguir ustedes es que los destierren de su país, y que yo los disperse y mueran. En cambio, a la nación que se someta al poder del rey de Babilonia, yo la dejaré quedarse en su tierra para que viva en ella y la cultive. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, Jeremías, repetí todo esto a Sedequías, rey de Judá, y además le dije: sométanse al poder del rey de Babilonia y de su pueblo, y vivirán. ¿Qué necesidad hay de que mueran tú y tu pueblo a causa de la guerra, el hambre y la peste? Porque el Señor ha dicho que esto le pasará a toda nación que no se someta al rey de Babilonia. No hagan caso a esos profetas que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia, porque lo que les dicen es mentira. El Señor afirma que Él no los envió. Falsamente hablan ellos en el nombre del Señor, y así el Señor acabará por dispersarlos a ustedes, y ustedes y los profetas que les han dicho esas cosas morirán. También me dirigí a los sacerdotes y a todo el pueblo y les dije: esto dice el Señor:
No hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto van a ser devueltos de Babilonia los utensilios del templo. Eso que les dicen es mentira. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Qué necesidad hay de que esta ciudad se convierta en un montón de ruinas? Si realmente son profetas, y en verdad yo les he hablado, que me pidan a mí, el Señor Todopoderoso, que no permita que sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y los desterró a Babilonia, junto con todos los hombres principales de Judá y de Jerusalén, no se llevó las columnas, ni la enorme pila de bronce para el agua, ni las bases, ni el resto de los utensilios del templo. El Señor Todopoderoso dice a propósito de esos objetos que quedaron en el templo y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén: se los llevarán a Babilonia, y allí se quedarán hasta que yo quiera traerlos otra vez a este lugar. Yo, el Señor, lo afirmo.